Y al principio me puse contenta, porque hacía 30 años ya, casi 30 años, 28. Era una forma de tenerla, pero cuando te das cuenta de que te van a entregar una caja cerrada que está los restos de ella, se te mueve un montón de cosas. Córdoba, junio 30 de 1980. Excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General don Jorge Rafael Videla. Objeto: poner en conocimiento y solicitar intervención de la situación laboral en la morgue judicial de Córdoba capital. Los empleados de la morgue judicial tienen el agrado de dirigirse al señor presidente a fin de informarle y poner en conocimiento de todos los trámites que hemos realizado para lograr ser encuadrados dentro de la ley de insalubridad, tareas penosas, riesgosas y de envejecimiento prematuro. Llegaron una noche, se la llevaron a ella, revolvieron todo, tiraron todo, buscando cosas, buscándolo a mi papá. La primera sensación es el estupor de no saber, digamos así, qué ha sido del familiar detenido. Uno piensa que está detenido, uno piensa que, bueno, puede ser que esté incomunicado. Cuando mi mamá la llevaron, recordaba que había muchos hombres de verde y que estábamos llorando y que ella nos decía que iba a volver, que se iba a hacer un trámite y que volvía, porque ella agarra los documentos con su cartera y la llevan. Y de ahí no recuerdo más nada. Es en ese momento que, digamos, cobramos conciencia de que estábamos ante algo más que una mera detención. Secuestro, no era detención, era secuestro. Entonces, los secuestraban. Los llevaban al centro clandestino de detención, que podría ser La Perla, podría ser La Ribera, y hubo otros centros clandestinos de detención que funcionaban como ser en la escuelita de Pilar o que en la escuelita de Malagueño. Tercer cuerpo de jefe. ¡Y fuerte! ¡Al hombro! ¡Ready! Al acudir yo al campo de la Ribera, me dicen que no ha llegado aún mi marido, vuelvo al puesto de guardia y sale un oficial de la aeronáutica que me insiste y me reafirma que él en persona lo ha llevado al campo de la Ribera. Yo recuerdo que, suponete a las
no sé si fue la semana de estar en La Perla, torturador Luis Manzanelli, sargento Luis Manzanelli, me dice, acá en este lugar no existe arbitrariedad, acá se enjuicia, acá se juzga, entonces podés salir en libertad, podés pasar a la cárcel o podés ir al pozo. Siempre es un placer para un viejo soldado presidir una formación de sus jóvenes camaradas. Pero confieso que viendo me sobrecoge la emoción. Yo creo que lo más fuerte es escuchar el testimonio de los sobrevivientes. Cuando venían a buscarnos y no sabíamos quiénes éramos a los que iban a llamar. Y cuando llamaban a los compañeros sabían que no los iban a volver a ver. Cuando venía el camión, nos apretaban la venda de los ojos. Nos llamaban por número. Cada número era uno de nosotros. Nos poníamos los zapatos esperando. Esa noche se llevaron a 10. Nos pusieron en fila. Se movían despacio, con la última esperanza de que fuera un traslado a la cárcel. Tantas viejas caras queridas, tantos compañeros de combate y de esfuerzo. Nos hicieron parar, nos ponían contra una pared, me parece, entonces iba pasando, se iba haciendo revista, y a medida que el jefe del centro clandestino le iba presentando cada caso, es como que Menéndez iba bajando, resolviendo los casos, ya sea bajando el pulgar o no. Tantos que vi ayer, antes de ayer y antes. Sufrir, correr, tirar, marchar, siempre hacia la victoria, siempre hacia el enemigo. Y bueno, ellos se la llevan de ahí, supuestamente el 7 de abril del 76. El 9 sale una noticia en La Voz del Interior que ellos habían sido abatidos. Con dos más, con Esma y Prat, en un enfrentamiento, mueren a tiros. Es lo único que sé. Los mataban en La Perla y después los hacían figurar como encontrados en la vía pública porque habían tenido un severo enfrentamiento con un camión militar. A veces por curiosidad nosotros, si venía muy baleado, nos poníamos a contarles los impactos, pero por una cuestión de curiosidad nuestra, no porque nadie nos pidiese que hiciéramos eso. Llegamos a contar 70 y pico un día en un cadáver que vino, y que bueno, entre nosotros nos decíamos, si esto es un enfrentamiento, ¿acá qué pasó? En el mes de abril de 1976, señor presidente, se sepultaron por única acordada del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia, la Justicia Militar y la Justicia Federal, más de 70 cadáveres que se encontraban en depósito, todos los cuales fueron a la fosa común abierta a tal fin en el cementerio San Vicente.
Ese operativo se hace de noche por una ambulancia que le estrenamos y la rompimos, por supuesto. Por una ambulancia del Ministerio de Bienestar Social. La orden que traía el chofer de esa ambulancia era de que no podía cargar más de 6 cuerpos. No teníamos 100 y pico para traer. Señor presidente, durante la permanencia en el Hospital Córdoba, se descompuso en varias oportunidades la heladera conservadora, ya que la capacidad era para 6 cadáveres y nos vimos obligados, por razones de servicio, a depositar hasta 28 cadáveres. Como es de imaginar, se suscitaron serios inconvenientes en el hospital, ya que al descomponerse los cadáveres, el olor se tornó inaguantable, al extremo de quemar kilos de hierba, decenas de kilos de líquido desodorante y el uso de cualquier otro elemento que pudiera menguar o disimular tan desagradable olor. Y esto eclosiona cuando los médicos cirujanos del Hospital Córdoba se les empiezan a morir los pacientes que ellos operaron. Ahí es donde vuelve de nuevo a moverse el sistema y dicen, bueno, hay que evacuar. Fue una noche que no es justamente para el olvido. Cuando abrimos esa famosa heladera, bueno, los gusanos eran reyes y señores, en baldes de 20 litros los que andaban. Y los echábamos a la cloaca. Había una nube de moscas y el piso estaba cubierto por una capa de aproximadamente 10 centímetros de gusanos y larvas, lo que retiramos en baldes cargándolos con palas. Nuestra única indumentaria era pantalón, guardapolvo, botas y guantes algunos. Otros tuvieron que realizar la tarea con ropas de calle. Es inenarrable, señor presidente, el espectáculo que presentaba el cementerio. Los móviles de la policía alumbraban la fosa común donde fueron depositados los cadáveres, identificados por número, y como punto de referencia, los pilares de la pared cercana, detrás de la cual e inclusive arriba de los techos, los vecinos del cementerio observaban la macabra tarea realizada. Nosotros andábamos de los techos, los subíamos a los panteones, los espiábamos. Veíamos pasar los camiones, pero no sabíamos qué llevaba, qué contenían eso. Yo lo que sabía ver en ambulancia, en camión. En camiones, sí, en algunas ambulancias comentaban. Los operativos empezaban tipo 10:30, 11 de la noche y terminaban 3, 4 de la mañana, 5, 6. Venían tipos con guardapolvos largos, blancos, y uno los traían en cajón. Traían los cuerpos, yo te digo, era como una carne roja así congelada, y eso tiraban. Cuerpos grandes, cuerpos chicos. Mi papá era uno de los capataces del cementerio. Prácticamente le decía yo, lo obligaban a que tuvieran que venir a trabajar los que estaban cerca. Y había días que estaba lloviendo, sí, y bueno, pero era lo que había. Yo una noche llegué a alcanzarle una capa para que se cubrir, no me dejaron entrar. O sea, agarró el guardia en la puerta y bueno, dije, déjenlo, yo se lo alcanzo. Los interrogaban, torturaban, después los mataban. Y había cadáveres que entraban, por lo general NN, y por lo general alguno traía, pero muy esporádicamente el nombre. Pero cuando venían, era más o menos frecuente que viniera el juez militar cuando había habido un operativo donde habían traído varios cadáveres. Generalmente el juez militar decía si se llama tales, se llama tales, se llama tales, se llama tal, lo que nos daba a nosotros la certeza de que él ya los tenía identificados. Y con los datos que él nos daba, nosotros en el mismo libro de entradas de la morgue poníamos ahí con lápiz el nombre de los que él me había marcado.
Ella estuvo en la morgue, yo creo que estuvo desde el 9, supuestamente que entra, hasta finales de mayo. Nadie la va a buscar porque tenían miedo, mis abuelos no van porque tenían miedo, así que no se recupera el cuerpo. Después que los mataban, hacían este periplo que yo le acabo de decir. O sea, el hospital militar, del hospital militar se iban a la morgue. Si había habido un enfrentamiento en algún lugar, primeramente los bajaban al Hospital Militar Central. Sabemos que le hacían huellas datiloscópicas porque venían con las manos sucias, con tinta, y de ahí recién venían a la morgue. De la morgue al cementerio y del cementerio a la fosa común. Algunos fueron enterrados en La Perla y otros que se retiraban por distintos motivos y los llevaban al campo de la Ribera y los enterraban en el cementerio de San Vicente. Se decía que bueno, que los sepultaban de noche, que traían en camiones, cosas así. Que Los sacaban entre dos, así los tiraban. supongo yo que tirarían los cuerpos dentro de la fosa y bueno, yo tenía que tapar, echarle tierra. Se nos dio situaciones en que sepultamos, por ejemplo, ayer y hoy venía la orden del juzgado militar que hiciéramos entrega del cadáver que lo habíamos sepultado. Y vinimos y tuvimos que excavar acá y sacarlo de acá y entregárselo a la familia. Eso pasó también. El hecho de que las personas hayan sido inhumadas en un cementerio habla quizás de una mínima consideración. Es decir, bueno, los cuerpos fueron llevados a donde son llevados los cuerpos de los muertos, pero la forma en que fueron depositados, que no fueron depositados, fueron arrojados realmente a un pozo, a una zanja. Dista mucho lo que es una inhumación o un enterramiento a esto que era tirar restos de personas sin ninguna identificación y apenas cubierto por paladas de tierra. Las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad, asumieron el poder político de la nación. Y a través de la asunción de ese poder político, pusieron en marcha el proceso de reorganización nacional, cuyo objetivo final no es otro que el de instaurar a su debido tiempo una auténtica democracia, fuerte, estable y moderna. Sepa usted, señor presidente, disculpar lo extenso de esta nota, existiendo la necesidad que conozca todos los antecedentes realmente anecdóticos para que usted pueda evaluar y así comprender el por qué solicitamos su intervención por la que pedimos disculpas. Entonces, hacemos la carta al presidente Videla en la convicción de que allá en Buenos Aires no sabía lo que pasaba en Córdoba. Que esto era una isla donde acá se estaba produciendo lo que se estaba produciendo y nadie sabía nada. A partir de aquel momento fue menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Todos los años que transcurrieron desde el año 76 fueron de búsqueda de datos y de organización de algunos organismos, tales como la Comisión de Familiares. Comenzamos a recoger testimonios, documentación acerca de la existencia de una fosa colectiva en el cementerio de San Vicente. De esta fosa sabía mucha gente. La mayoría de los empleados de acá, porque ellos las habían cavado, o sea, que no podían ignorar que estaban. Mucha gente del mismo hospital, mucha gente de la fuerza policial, o sea, había mucha gente que sabía de que todo esto pasaba. Sí, a veces uno tenía miedo. Mi mamá siempre decía, usted no digan nada, no digan nada. Y en esos momentos
el comentario general de todo el pueblo, ¿no es cierto?, que estábamos en la guerrilla. Eran épocas donde preguntar poco era vivir mucho. El recuerdo que yo tengo no es nada. Tenía 4 años y no es nada el recuerdo. Entonces no querés saber eso. Se te mezcla todos los sentimientos. La muerte aparecía como la única forma de salir de allí, como un alivio. La tortura estaba en la venda, en la humillación, en la inmovilidad, en las burlas, en el hambre, en los gritos, en el terror, en darse cuenta de que uno estaba en un campo de concentración, sin esperanza. Si vamos a hacer un poco de historia, recordemos que en el año 1982 comienzan las primeras denuncias de familiares. Para el Día de los Muertos, el día 2 de noviembre, se hizo la última visita al cementerio, confundidos entre los familiares que habitualmente concurren por ser el Día de los Muertos, para ya tener el lugar casi exacto de donde estaba ubicada esa gran fosa. Estamos hablando del año 82, todavía en dictadura, pero asumimos el riesgo e hicimos la denuncia a algunos familiares. Comienza ahí la causa de enterramientos clandestinos con el pedido de familiares que solicitaban se investigara inhumaciones clandestinas que se habrían llevado a cabo en el cementerio San Vicente de esta ciudad de Córdoba. Era un paso muy importante para nosotros, para los familiares. Por un lado, tener que reconocer nosotros que estaban muertos. Y por otro lado, también considerábamos que era la única posibilidad de que la justicia comenzara a actuar. Expediente 9693, venidos a despacho. Y considerando que en la presente causa este tribunal tiene por finalidad establecer probables lugares de enterramientos de personas de identidad incierta o desconocida, y eventualmente determinar si los restos humanos allí inhumados corresponden a aquellas personas que habrían sido víctimas de desaparición forzada como consecuencia o en ocasión del accionar de personal de las Fuerzas Armadas y o de seguridad. En ese momento, un grupo de personas que había trabajado en la morgue judicial elevan una denuncia que ellos habían hecho por una cuestión, digamos así, administrativa. Señor presidente, en el año 1977 se eleva la primera nota solicitando ser encuadrados dentro de la ley de insalubridad, reiterando la misma los años 78, 79 y 80, notas de las cuales nunca obtuvimos ningún tipo de respuesta. Solo sabemos por trascendido que algunas de ellas recorrieron los más insólitos caminos. De vuelta a la democracia, acá en Córdoba comienzan a efectuarse presentaciones que tenían por objeto determinar qué había pasado con las personas desaparecidas y buscando obviamente la persecución penal.
Se cita a testimoniar a empleados del cementerio, a directivos del cementerio. Había tomado publicidad una carta firmada por varios funcionarios de la morgue, en la cual se hace mención a inhumaciones irregulares en el cementerio de San Vicente. Eso había generado las excavaciones que se hicieron en el año 84. La primera tanda se cava con la pala mecánica. Se hizo como una especie de zanja en paralelo a la fosa y solamente en un lugar marcado por uno de los testigos, por el señor Caro. Cuando vuelvo en el 84 ese paredón no estaba. Entonces ahí me pierdo. Ahí se me pierde la fosa, se me pierde todo. Entonces yo buscando esa pared encuentro que todavía existe el resto de la pared y están los pilares. Partiendo de esa base es que logro ubicar el lugar. La máquina había entrado a 90 grados y había incidido en donde estaba la fosa, que aparentemente correspondía a las inhumaciones de diciembre del 76. En la fosa de al lado había personal, no sé si idóneo o no, que iba viendo, si claro tenía un agujero de bala lo echaba en una bolsa. Claro, no se contaba en aquella época con la tecnología con que contamos ahora, ¿no es cierto? Se excavó de manera un poco intempestiva, empleando una pala mecánica que realmente nos hizo perder un material valiosísimo, ¿no? Y se destruyó mucha evidencia, pero fue un hito que marcó sin duda la existencia de las fosas en San Vicente. Se llega a fondo y uno de los empleados pega con la pala, era una tosca eso, y dice, bueno, acá no hay más nada. Yo le digo, no, tenés 1 metro más de cadáveres abajo. Y destapan el primer cadáver, ese que están destapando ahí es una mujer. Y está atada con alambre. Y en eso que yo le digo, está atada con alambre, uno de los que estaba cavando ahí toma un alambre así, lo tira a un costado y yo se lo pido. Y cuando me lo da, viene en forma de 8 y le digo, estas eran las esposas. Y la destapan y efectivamente estaba envuelta con alambre púa. Como gobernante, me tocó llevar a cabo la conducción de una guerra en forma integral. Para poder ganar esa guerra y la tarea no menos difícil de conquistar la paz. Señor presidente, siendo tan ilustrativa y explícita la ley, dejamos a su elevado criterio de justicia la evaluación de nuestra solicitud. Dejamos constancia que el personal que no firme esta carta es por temor a represalias que pudieran emanar de nuestros superiores, habiendo sido de estilo este tipo de amenazas durante todos estos años. Sin otro particular y esperando una resolución favorable, saludamos al señor presidente con nuestra mayor consideración y respeto. Lo que tuvimos como respuesta fue una tarjeta que me manda la Presidencia de la Nación, que la carta llegó, en 60 días preparan el sumario administrativo en tribunales y nos dejaron 60. Yo al principio creía que ella había fallecido por un paro cardíaco. Y ya cuando empezás a razonar y sabes que no te cierran ciertas cosas, empiezas a preguntar. Y ahí es como que vos empezás a reconstruir de a poquito, ¿viste? Y ya cuando empezás a tener más edad, ya te das cuenta de lo que pasó. La historia quedó silenciada mucho tiempo, ¿no es cierto? Quedaron los expedientes archivados en la Cámara Federal y llegamos así al año 98. En principio nosotros habíamos venido varias veces a Córdoba, pero
Solo a principios de los 2000 encontramos la disposición dentro de la justicia federal de avanzar en el conocimiento sobre lo que había sucedido con la gente desaparecida entre el 75 y el 80 en Córdoba. El tribunal ordenó a los integrantes del equipo argentino de antropología forense proceder a la exhumación de los restos humanos que pudieran encontrarse en la denominada fosa común, ubicada en el cuadro C del cementerio San Vicente de esta ciudad. Se inicia el trabajo, en nuestro caso eso fue en febrero de 2003. Estuvimos excavando hasta bien entrado el invierno de ese año. En esa franja paralela al muro donde terminaba el cementerio, encontramos tres fosas comunes. Pudimos inferir a través de cierta evidencia que correspondía a fines de abril, fines de julio y fines de agosto del año 1976. Cuando fui a ver el segundo piso, que correspondía al episodio de abril del 76, eran entre 90 y 94 cadáveres. Eso fue tremendo. En esta fosa hemos encontrado algunos individuos expuestos en posición anatómica, algunos boca abajo como es este que tenemos acá. Creemos que hay más individuos porque abajo se observan como es la nuca aquella. Lo que encontramos en el campo eran los esqueletos articulados, es decir, todos los huesos de las personas puestos en exactamente el mismo plano que ocupan en la disposición anatómica normal. Eso significa que cuando los cuerpos se arrojaron a la fosa, se arrojaron con todos sus tejidos blandos. Eran cadáveres, no eran esqueletos, sino que eran cadáveres. Y claro, no es ver un conjunto de cuerpos, de cadáveres, como usted puede ver en un losario. Bueno, gente que ha muerto, normalmente ha muerto, y ahí quedó. Es el destino de todos. Obviamente que era toda gente joven, y pensé en la generación que se había perdido. Hasta que al fin, dos de los más bestias me llevaron a la máquina. Me desnudaron y me picanearon. A veces me acuerdo. Mi cuerpo se quiebra, se sacude. Yo gritaba. Si bien fue un golpe militar más, creo que había un objetivo político mucho más trascendente y más a largo plazo, que se fijaron metas y fue mucho más planificado desde el punto de vista político, económico, militar, social, etc. Los blancos de la represión ilegal, o sea, las personas desaparecidas, fueron elegidas con un criterio selectivo evidente. Eran básicamente las personas
políticamente organizadas, básicamente aquellas que estaban en proyectos que desafiaban el monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, digamos que la represión ilegal responde a una cierta racionalidad. Como comandante en jefe del ejército, me cupo el alto honor de conducirlo cuando él entraba plenamente en operaciones contra la delincuencia subversiva y con responsabilidad primaria en todo el ámbito del país. Desde el punto de vista represivo, creo que ellos tuvieron una primera etapa que fue de saturación, que se manifestó en un operativo constante, digamos, o sea, era el ejército en la calle como tipo aplanadora, o sea, secuestrando, deteniendo en una forma ininterrumpida, pero también con una táctica de terrorismo, o sea, de crear el terror en la población. Enemigos de las Fuerzas Armadas eran todo aquel que pensaba. Por ejemplo, obviamente las organizaciones de izquierda, revolucionarias, etc., pero estamos hablando de delegados, activistas. Primeramente nosotros les llamamos guerrilleros y un día vino un teniente coronel y me dijo, no, estos no son guerrilleros, estos son subversivos. Y yo le pedí por favor que me explicara y él me dijo que guerrillero es el que pelea por razones patrióticas y estos eran personas que subvertían el orden público. Creo que la represión apuntó todo aquello que fuera no solo una activista, sino un activista potencial. Un día mi abuela me dijo, a tu mamá la llevaron. ¿Quiénes? Y bueno, me empezó a contar en el tiempo que vos tenías 3 años y medio más o menos. Tu papá empezó a andar en cosas raras y se la llevaron equivocada. Debiendo además realizar las investigaciones que resultaran necesarias a los fines de establecer la identidad de los cuerpos allí inhumados durante el año 1976 y determinar si alguno de ellos corresponde a personas víctimas de desaparición forzada. A 30 años vista de los hechos, yo tengo que estar muy acreditado. No es un requerimiento de instrucción común que uno inicia con un mínimo de prueba. Acá no. Yo tenía que estar muy avalada por elementos probatorios. Se rescata el libro de la morgue. Hasta donde sé, era la única documentación que había quedado de eso. ¿Por qué se les escapó el libro de la morgue? Bueno, no sé. Tomamos muchísimos testimonios y conseguimos que varios de los 17 sobrevivientes de La Perla, porque únicamente hubo 17 sobrevivientes, gente que se había ido del país y que nunca había regresado, vinieran y prestaran un testimonio directo en la causa. Una madrugada que con mucho silencio los retiraron a los 5 y a la tarde o a la noche escuché diálogos, cuando estaba acostado, que hacían comentarios sobre este grupo, cosas, digamos, del conjunto de lo que uno escuchaba era muy elocuente el destino de estos compañeros, ¿no? Nuestro aporte es un eslabón a la cadena. Si hay un sobreviviente que dice que vio con vida secuestrada en La Perla a Hilda Flora Palacios o a Sofía Barrios y nosotros identificamos el cuerpo mucho tiempo después, nos está dando el indicio que nosotros podemos decir que es una evidencia y es una prueba de que esas personas vistas en cautiverio
bajo custodia de funcionarios del Tercer Cuerpo del Ejército han sido asesinados. Tercer Cuerpo de Ejército. Subordinación y valor. Hicimos una base de datos realmente muy, pero muy importante y nos hicimos de muchísimo material probatorio. En este momento tenemos mucha más prueba que la que tenían allá en el año 89 para realizar el juicio la Cámara Federal de Córdoba. En la propia excavación, en algunos pocos casos, encontramos en la zona de los huesos de la muñeca una chapita de metal grabado con un número. Y ese número a veces lo encontrábamos también en el renglón correspondiente en el libro de la morgue. Entonces nos permitía establecer una hipótesis fuerte de relación entre ese número que encontrábamos en el libro de la morgue y por otro lado en el esqueleto excavado más de 25 años después. En este caso se trató de una hipótesis 1 a 1. Las hipótesis 1 a 1, el juzgado entrega al laboratorio un resto óseo y una o dos muestras de sangre de familiares. El peritaje informa qué probabilidad hay que esa hipótesis sea cierta. Se solicitó a la hija de la nombrada, Sara Castro, proporcionara a los peritos actuantes una muestra de sangre a los fines de la realización del análisis genético, ADN y su posterior cotejo. El ADN es la molécula por excelencia en la cual dicta la herencia y que se transmite de padres a hijos, de modo que un grupo familiar va a compartir determinados genes precisamente por esta herencia vertical. Fue posible estimar la presunta identidad del esqueleto SBCBCN48, suponiendo firmemente que se trataba de Liliana Sofía Barrios. En el caso del esqueleto 48, el equipo argentino de antropología forense nos entregó 2 piezas dentales para hacer análisis de ADN sobre ellas y compararlo con una muestra de sangre de Sara Castro. El resultado del análisis de ADN fue del 99,999%. Yo decía que quería llevarle una flor o algo. Era como que quería y que no quería porque no sabes. Declarar que Liliana Sofía Barrios falleció el día 7 de abril de 1976 como consecuencia de politraumatismo torácico y abdominal causado por múltiples impactos de proyectiles de armas de fuego. Y aparte no te querés dar cuenta de lo que es eso, de que esté muerta y de que esté ahí, en una fosa común llena de cuerpos, que no esté descansando como debe ser, que no tenga su sepultura.
La verdad provocó un profundo dolor. La jueza Cristina Garzón de Lascano entregó esta mañana la resolución que confirmó la muerte de la desaparecida Liliana Barrios, asesinada por la represión el 7 de abril de 1976 y enterrada en una de las fosas comunes del cementerio San Vicente. Punto tercero. Hacer entrega a los señores Sara Gladys Castro y Humberto Adrián Castro, hijos de Liliana Sofía Barrios, de los restos mortales identificados. Primero estábamos contentos porque decía, la voy a tener, la voy a poder llevarle flores, hablar, y de alguna manera uno los tiene. Pero cuando te das cuenta decís, la pucha, 28 años y que te la entreguen en una caja. Es muy distinto eso que el recuerdo de un ser querido. Tengo una sola foto que es cuando ella tenía 16 años. Se han recuperado cerca de 140 cadáveres, de los cuales ya están identificados 11, que ya fueron entregados. Con la recuperación del resto, a lo mejor el reclamo de justicia puede ser mayor, porque tenemos ya el cuerpo del delito. No puedo dejar de sentir realmente un gran pesar por todo lo que sucedió. Pero eso no quita que yo haga un trabajo objetivo y me ciña estrictamente a las pruebas. Esas pruebas se tomaron en cuenta para dictar la prisión preventiva de muchas personas que todavía están siendo procesadas. Mediante las cuales he conseguido que un número muy considerable de personal de las Fuerzas Armadas estén detenidos en este momento. La imagen que siempre se me cruza es cuando vivíamos en Alta Córdoba, que vivíamos en un segundo piso, supongo, porque bajábamos una escalera y a la vuelta había un súper, un almacén, algo de eso, porque me acuerdo que siempre íbamos con mi mamá y comprábamos las cosas para hacerle comida y todo eso. Y lo único que se recuerda es eso, que iba y compraba un yogur siempre para mí. Esa es la imagen que tengo, y que ella tenía panza. Una imagen borrosa, una imagen que no le veo la cara, que le veo el cuerpo pero no la cara. Las manos, la panza, el vestido que tenía. Era como fondo naranja, muy suave, con flores.